Bienvenidos a este podcast. El día de hoy les vamos a hablar de los mestizos, orígenes compartidos. El día de hoy me encuentro con la compañera Charit Valencia y quien les habla, Valentina Rodríguez. Los mestizos, una mezcla de raíces, cultura, historia que nos definen y nos acompañan hasta el día de hoy. Así es, Valentina. Los mestizos eran hijos de una unión entre los españoles e indígenas. Este origen los convirtió en un grupo intermedio, un grupo que no era ni, por decirlo así, ni tan alto para la élite de los blancos y tampoco llegaba al punto para ser del mundo indígena. Era literalmente un puente cultural, aunque muchas veces fueron vistos con desconfianza por ambos lados, solos por ser mestizos. Y eso los hizo diferentes, a diferencia de los criollos o los peninsulares que tenían una identidad clara y un lugar definido a la jerarquía colonial. Los mestizos vivían en un espacio ambiguo donde no encajaban por completo en ninguno de los grupos dominantes. Bueno, ahora quisimos preguntarle a alguno de ustedes si creen que los mestizos tuvieron un lugar en la sociedad colonial. Era una época difícil, era una época en que pues estábamos en una época, veníamos posconquista, era la época de la colonia, había pues mucha gente europea, obviamente españoles sabemos, entonces seguramente en un principio la cosa fue difícil, pero en el poco conocimiento de historia que tengo yo, sé que algunas personas lograron sobreponerse a esta situación y con su trabajo y con la ayuda pues que le prestaron a los conquistadores y colonizadores españoles, lograron salir adelante y pues lograron sobrellevar una vida, digámoslo así, digna en medio de las dificultades. Y eso no es todo, Valentina. Si hablamos de su posición política, los mestizos prácticamente no tenían acceso a ella. Los cargos como el gobierno, la iglesia, el ejército y todos esos cargos importantes estaban reservados para los peninsulares y los criollos. Lamentablemente los mestizos quedaban excluidos de esta esfera, no tenían acceso ni prioridad a ninguno de estos lugares y su participación en decisiones importantes era prácticamente nula, por no decir que era nula del todo. Exacto, Charit. En la práctica estaban relegados a un papel secundario en la sociedad. No podían aspirar a las grandes posiciones de poder, aunque algunos con educación o con influencia personal lograban ascender un poco, pero eran casos excepcionales. En cuanto a cómo vivían los mestizos, era muy diversa. Algunos trabajaban como artesanos, como agricultores o lamentablemente como comerciantes ambulantes o soldando rasos. Otros, en cambio, no podían trabajar, vivían de la pobreza y tenían que buscar oficios temporales para sobrevivir. Su vida dependía mucho de la religión, de sus contactos y de la oportunidad que tuvieran de aprender un oficio. Lo interesante aquí, Charit, es que los mestizos también se convirtieron en la mayoría de la población en muchas partes en América. Esto les daba fuerza numérica, aunque no tuvieran reconocimiento social. Con el tiempo, esa presencia masiva empezó a marcar la cultura, las costumbres y hasta la manera de hablar en las colonias. De hecho, Valentina, eran muchos los conflictos que enfrentaban. Lo primero era el rechazo y la discriminación por parte de los dos grupos dominantes. ¿Cómo era posible que los mestizos llegaran a ser discriminados y rechazados por el grupo blanco y el grupo indígena si venían de ellos? Es algo que uno no lo puede como entender. Ni los criollos ni los peninsulares los aceptaban como iguales y los indígenas tampoco. No los querían reconocer como parte de la comunidad. Los mestizos vivían en medio de un estigma que limitaba sus oportunidades de vida. Es algo que uno no puede llegar a comprender, Valentina. Exacto, Charit. A eso se sumaba la inestabilidad económica. Al no tener tierras ni riquezas heredadas, dependían de trabajos inestables. Muchos mestizos sufrían pobrezas y migraciones, lo que generaba resentimiento hacia la clase privilegiada.
Para finalizar, vamos con los datos curiosos sobre los mestizos en la época colonial. En algunos censos del siglo XVIII, los mestizos ya eran más del 30% de la población y en muchas regiones llegaron a ser la mayoría antes de 1700. Otro dato curioso es que a los mestizos no se les permitía montar caballo ni portar armas en varias ciudades, porque lamentablemente esos eran privilegios solamente exclusivos para los criollos y peninsulares. Existía algo llamado gracias al sacar, un documento que algunos mestizos podían comprar por ser reconocidos legalmente como blancos y así mejorar su estatus social. Valentina, de hecho, el día de hoy quiero que nos llevemos que gracias a ellos, América no solo heredó una estructura de poder, sino también una identidad mestiza, diversa y llena de constancia gracias a los mestizos. En conclusión, Charit, los mestizos fueron el reflejo de la mezcla de culturas y el choque de mundos en la época de la colonia. No tuvieron los privilegios de los criollos ni el poder de los peninsulares, pero su presencia fue tan numerosa y significativa que transformaron para siempre nuestra historia. Bueno, para finalizar, quiero agradecerles a todos por acompañarnos en este episodio. Hasta la próxima.